un mismo Ordu Ifá en diferentes iniciaciones o diferentes consagraciones para una misma persona. Este tema es muy curioso, aunque no se da mucho en la práctica, pero suscita la curiosidad de muchos practicantes de nuestra cultura de Ifá. Y aquí hay un tema súper interesante a tener en cuenta, sobre todo para las personas que inician a otras personas, para las personas que dirigen estas iniciaciones, porque es muy importante el mensaje que nos deja Ifá en un solo Ordu, pero en diferentes momentos. Lo primero que hay que tener en cuenta es las ceremonias, como nosotros decimos, las ceremonias previas que dieron lugar a esa adivinación. O sea, la manera o la forma en que abrimos los portales energéticos y espirituales para acceder a la información que va a estar recogida en ese Ordu Ifá y será revelada el día de Itá o el día de Itá. Entonces, siempre ha suscitado la curiosidad. Por ejemplo, tengo X Ordu en la mano de Orúmila o en Albufaca, y cuando paso a la iniciación de Ifá se revela el mismo Ordu Ifá. Puede pasar en cualquiera de los tres itases de nuestra consagración de Ifá o en cualquiera de las deidades, en las deidades que nosotros nos iniciamos en el Ifá afrocubano luego de nuestra iniciación, a lo que nosotros llamamos los llamados poderes de Ifá. Entonces, la primera diferencia que hay que tener en cuenta es esta, cuál es el camino que yo voy a recorrer para llegar a esa información que está recogida en el Ordu Ifá. Nosotros le decimos a eso ceremonias previas. Bueno, no es nada más que abrir portales energéticos y espirituales para llegar a esa información. Si yo el camino que recorrí para llegar a esa información es diferente o tiene diferencias, entonces la información tiene que ser diferente. Si el momento en que yo hice esa iniciación, que tuve acceso a esa iniciación, a esa información, es diferente, entonces la información que tengo que buscar en ese contenedor de información, que en este caso es el Ordu Ifá, tiene que ser diferente. Aunque sea para un mismo Ori, aunque sea para una sola persona, esta información siempre va a ser diferente. No es lo mismo, por ejemplo, cómo se comportaba o cómo se relacionaba Michael, por ejemplo, con su entorno y con él mismo en su adolescencia, cuando estaba, no sé, en la escuela secundaria, a cómo Michael se desarrollaba o se vinculaba con el entorno y se relacionaba con él mismo en el momento que estaba estudiando psicología en la universidad. Entonces es una misma persona, pero en momentos diferentes. Entonces la lectura de los acontecimientos de lo cual es partícipe esta persona son diferentes. Entonces la lectura tiene que ser diferente y el mensaje, aunque esté dirigido a un propio Ori, tiene que ser diferente. Esto mismo pasa en las iniciaciones. Nosotros, por ejemplo, recibimos a Wofaka, la mano de Orúmila, en un momento de nuestras vidas, y luego, cuando en el caso que vayamos a pasar a Ifá, nosotros hacemos Ifá en otro tiempo de nuestra vida. Hay personas que lo hacen en un tiempo muy corto, un espacio de tiempo muy corto, pero siempre hay una diferencia. También otra diferencia que hay que tener en cuenta es qué significa esa iniciación, qué significa esa ceremonia para el culto o para la cultura que se está practicando. ¿Cuál es la intención? No es la misma intención para lo que se inicia una persona de manera general, de manera litúrgica, se inicia una persona en Abofaca y no es la misma intención que se inicia una persona en Ifá y no es la misma intención que se hace, por ejemplo, el día de Itá y no es la misma intención con la que se hace el Illo Jake, no es la misma intención con que se recibe Guanardo, etcétera, 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 y de ahí todas las deidades. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es
la intención y cuál es el propósito de el ITA o el ITAN en el que estamos haciendo presencia. Entonces, este Oddu, que para mí Ifá lo reveló en mi abofaca, X Oddu, y luego de que yo acaté o no, seguí o no los consejos que me dio Ifá en esta iniciación, luego paso a un nivel superior, luego tengo que rectificar, tengo que modificar algo en mi destino y voy por la iniciación de Ifá, en caso de que esté en mi destino, hago la iniciación de Ifá y viene el mismo Oddu Ifá, pero ese Oddu Ifá es un Oddu Ifá que tiene que interpretarlo un Awoni Orunmila. No es lo mismo la interpretación de un Oddu para una persona que se está iniciando en su abofaca que la interpretación de un Oddu para una persona que ya se acaba de iniciar en Ifá y que debe tomar ese Oddu con otra perspectiva. Y Ifá le demanda a esta persona otros sacrificios desde el punto de vista personológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista mental, le demanda o le exige otras responsabilidades que no es la misma responsabilidad para una persona que en este caso, por ejemplo, vaya a recibir o haya recibido su abofaca. De igual manera, ya soy Babalawo, pasó el primer día de la iniciación, ya tengo un Oddu, digamos Irete Oba, y el día de Ita viene el mismo Oddu, se revela el mismo Oddu, Irete Oba, y no es por casualidad. Ahí ese Irete Oba está hablando de otras cosas. Ese Irete Oba, a la hora de los babalaos interpretar ese Oddu, tienen que interpretar ese Oddu desde el punto de vista de la intención que tiene la ceremonia en la cual ha sido revelado este Oddu. No es lo mismo, primero empezamos por el camino, no recorrimos el mismo camino para llegar, no hicimos las mismas ofrendas, no abrimos los mismos portales o no abrimos de manera parecida los mismos portales energéticos y espirituales para llegar a la información del primer día de la consagración de Ifá, y no abrimos de la misma forma los portales espirituales y energéticos para llegar a la información del día Ita. Y así por el estilo, en todas las iniciaciones que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida, en el caso de nosotros los awoses afrocubanos, la intención, el propósito, y no estoy hablando de una situación X social que me haya llevado a llegar a hacer esa ceremonia, no estoy hablando de eso, estoy hablando del propósito espiritual, del propósito litúrgico, disculpen, para el cual se hace esa ceremonia. Entonces, cada una de las iniciaciones por las cuales nosotros vamos a pasar, empezando por la bofaca hasta las que podamos, las iniciaciones que podamos hacer o podamos realizar en nuestras vidas, que Ifá nos indique, tienen un propósito específico. Y ahí, de ese propósito específico litúrgico, dependerá el tipo de discurso, la manera en que yo voy a decodificar el mensaje que está en ese mismo Oddu Ifá. Entonces, lo principal es eso, buscar qué objetivo tiene que yo esté aquí haciendo este tipo de adivinación, por qué estoy aquí de manera litúrgica, y de ahí va a depender mucho de cómo en la manera que yo voy a interpretar y la manera que voy a decodificar el mensaje que está en un mismo contenedor de información, que es un Oddu Ifá hablando o refiriéndome a un mismo Ori. Si quieres, recuerda que si quieres tener mucho más información más profunda sobre el bello mundo de la adivinación, puedes contactarme en este teléfono para que tengas todas las informaciones referentes a las características de nuestros cursos de adivinación.